Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Muy amables amigos presentes en esta emisión, muy agradecido por su suscripción. Ya estamos llegando a las 122,000. El tema de hoy sigue siendo de gran importancia, aunque no es una noticia viral. En cualquier momento podría convertirse en una noticia que rodaría por las redes de una forma tan viral que la gente quedaría asustada, por el estilo de lo que ocurrió en el 86 en Chernóbil. Es que una planta nuclear no es una planta normal de electricidad, una central hidroeléctrica o una térmica de carbón. Es una planta nuclear donde hay unos reactores nucleares que necesitan enfriamiento, que necesita estar conectado a redes de electricidad o a generadores que, en caso que se necesite apoyo. ¿Y quién tiene control de esta situación en Ucrania o en la OTAN o en la Unión Europea? Porque en la Unión Europea están muy preocupados por el tema del costo de la energía en este invierno, pero ¿acaso para la OTAN este no es un tema de gran importancia? El mundo quedó sorprendido ante esta visita relámpago del director Grossi de esta Organización de Energía Atómica. Fue una visita prácticamente de menos de 4 horas. Nadie entendió el por qué esta visita fue tan corta. Lo que sí ocurrió horas después de que este hombre y la mayoría de sus asesores regresase con él a Viena fue en la noche de este viernes y en la mañana del sábado este ataque anfibio de parte de las fuerzas ucranianas. Ustedes saben que esta central o esta planta nuclear de electricidad está localizada ahí cerca al río Dnieper. Este ataque anfibio fue realizado en la noche del viernes y en la madrugada del sábado. Ahí ven la ubicación exacta de esta planta nuclear. Esta planta queda cerca a una localidad que se llama Energodan. Y miren, al frente de la planta queda una localidad que se llama Nikopol. Nikopol, bajo el control de Ucrania, Energodan, bajo el control de las fuerzas rusas. Obviamente, si de Nikopol están atacando a las fuerzas rusas cerca a la planta de Zaporizhia, pues las fuerzas rusas también van a responder a estos ataques. Y es lo que constantemente ha ocurrido. Mire, es tan grave el asunto. Y a pesar de Zelensky haber invitado a esta organización a visitar la planta, continúan atacando a los rusos, lo que es me extraña bastante. Es como Grossi, el director Grossi, no emitió un concepto sobre de dónde vienen los ataques a la planta, porque es algo que yo no entiendo, cómo tropas rusas que están al interior de esta planta se atacan a sí mismos. Los ataques vienen de Ucrania hacia la planta Zaporizhia. La disculpa es que ellos no están atacando la planta, sino que están atacando Energodan, que es la población cercana, pero realmente el mismo Grossi se dio cuenta cuando estuvo visitando la planta de dónde venían los ataques. A pesar de esto, Zelensky culpa a Grossi de que se dejó manipular de los rusos, de que realmente él no va a presentar un informe neutral y que a él lo mandaron allá o le permitieron el ingreso a la planta
con el ánimo de lograr desmilitarizarla. Y yo me pregunto, ¿acaso este hombre no saben que tiene otra misión? El hombre es un técnico experto en el tema de llegar a lugares donde hay enriquecimiento de uranio, donde hay fabricación de armas nucleares. Esa es la misión primordial de este hombre, que me imagino que también ha aprendido temas también sobre reactores, enfriamiento, temas de seguridad, medición, que el tema de la radiación, porque estamos hablando de algo que es peligroso. Yo los invito a que ingresen y busquen información de 1986, Chernóbil, mientras en Ucrania se celebraba ese año desfiles militares a 111 kilómetros. Había una nube de radiación muy cerca a Kiev, muy cerca a otros lugares. Y el problema de esta radiación es que el daño no es un daño inmediato, sino que a los 5, 10, 15 años empieza la gente a morirse o empiezan a contagiarse, perdón, a obtener cáncer de tiroides y en otras partes del cuerpo. El control en este momento de la guerra en Ucrania, amigos del canal, yo creo que lo tiene Rusia, no solamente porque tenga el 20% de control territorial de Ucrania, sino principalmente por el tema nuclear de Zaporizhia. Y yo dudo que los rusos quieran irse de este lugar. A la visita de la organización no encontraron vehículos blindados, ni armamento, ni misiles. Los rusos sacaron todo esto de la planta y lo ubicaron en Erdogan, que es la población que queda cerca de la planta de Zaporizhia, para que Zelensky no continuara vendiendo esa idea de que los rusos estaban utilizando la planta como escudo. Porque aunque hay operarios de Ucrania al interior de esta planta, amigos del canal, aunque hay operarios, el control lo tienen los rusos. Y yo pregunto, ¿por qué esta coincidencia? ¿Por qué este ataque anfibio horas después de la salida del director Grossi de esta visita nuclear, de esta planta nuclear? ¿Acaso algunos miembros de esta organización brindaron información confidencial, clasificada, militar a Zelensky? ¿O acaso hicieron algunos contactos internamente con los empleados ucranianos que están trabajando en la parte técnica de la planta? Todo esto son preguntas que nos las tenemos que hacer porque los medios informativos no profundizan este tipo de temas. Porque miren, Rusia tiene control de esta planta desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y apenas ahora, cuando llegó la Organización Internacional de Energía Atómica, llegan con este ataque anfibio. Que Zelensky tampoco se ha pronunciado sobre el tema de los 47 muertos de parte de sus fuerzas, 47 personas. Que tampoco se le informó al pueblo ucraniano en los nombres de los integrantes de esta organización que fueron invitados a la planta, ni sus oficios, profesiones, especialidades, ni tampoco de quienes quedaron en la planta, que dicen que son hasta el momento 2. Yo pienso que esta situación en Zaporizhia está prácticamente de primera línea en cuanto a la eficacia e importancia sobre el control de Ucrania en territorio, el control ruso en territorio ucraniano. Por encima de lo que ocurrió en Azovstal, que en Azovstal fue un operativo de parte de la Federación Rusa para acabar casi que de raíz con este grupo Azov. Yo inclusive vi cantidad de información sobre todos los ataques ocurridos en Ucrania desde el año 2014 de parte de este batallón de Azov, que prácticamente tenían a la población de todo el Donbass entre la espada y la pared. Hoy en día, desde Ucrania, desde el Ministerio de Defensa
y esto es muy bueno aclararlo, se envió un mensaje sobre los ataques que ellos llaman ataques de precisión contra Gerson y contra Erdogan cerca a kilómetros de esta planta nuclear. ¿Qué ocurrió? Que 2 líneas de cableado que van hacia los reactores fueron dañadas, van a decir que fueron los rusos, y al ser dañadas, la orden de parte de los técnicos rusos fue desconectar la planta de la línea de suministro eléctrico hacia Ucrania, aunque, entre comillas, hay que precisar de que había una línea de reserva de abastecimiento de electricidad que se activó o que está funcionando. Cifras exactas sobre el descenso en el suministro de energía eléctrica hacia las diferentes poblaciones de Ucrania es algo que ya era de esperar que el mismo Zelensky hubiese dado este dato, informado a la población, pero se contempla en las próximas horas y días el tema de desconectar la planta del sistema eléctrico de los lugares bajo el control de Ucrania. También algunos analistas piensan que se podría enviar esta electricidad a las poblaciones ya bajo el control de Rusia. Esta planta es de gran importancia, es la planta más grande de Europa, suministra 1/5 parte de toda la energía eléctrica para Ucrania, energía que está siendo suministrada al pueblo ucraniano, a territorios bajo el control de Zelensky por parte de una planta controlada por los rusos. Esto también hay que aclararlo, que en temporada de guerra, Putin pudo haber adoptado desde el comienzo, desde el mes de marzo, esa posición de haber desconectado a territorios bajo el control de Ucrania de esta electricidad. Inclusive Zelensky ya está ofreciendo a Alemania electricidad de las plantas, que son como 15 reactores que hay en Ucrania. En esta planta hay apenas 6, de los cuales el 5º y 6º están funcionando. Sin embargo, existe gran peligro, sobre todo por el tema de el enfriamiento y de estos bombardeos diarios, porque Zelensky no va a frenar, a pesar de la gran peligrosidad que tiene esta planta, él no va a frenar los ataques de parte de sus tropas hacia Erdogan, que vuelvo y les muestro dónde queda Erdogan, que hay atrásito de la planta. Nikopol es el lugar donde están recibiendo ataques de parte de las fuerzas rusas. Y tampoco los rusos se van a replegar de Erdogan por obvias razones y el tema del control y la importancia de esta planta. Cualquier incidente que ocurra en las próximas horas o días sobre el tema del ataque o el daño a uno de estos reactores, inmediatamente Zelensky va a decir que es culpa de los rusos. Si son los rusos quienes en el momento están protegiendo la planta. Esto es algo fundamental si queremos entender el tema de quién está ganando la guerra, porque ganar una guerra implica quién tiene el control y quién puede tomar la decisión en determinado momento de cesar el fuego, de frenar el tema de las hostilidades, de producir una coyuntura para negociar, así sea en esa mesa larga de Vladimir Putin, que hace días a propósito no la vemos en los diferentes medios informativos. El tema de la negociación es de vital importancia, tener unos negociadores, así sea un simulacro de negociación las 24 horas del día, 7 días a la semana, en un canal de YouTube en vivo y en directo, expertos sobre el tema nuclear, expertos militares que diariamente y en vivo y en directo presentan a la audiencia opciones que de pronto los mismos militares de estos líderes de la OTAN o de Rusia, alternativas que de pronto no contemplen, y que estos videos, las 24 horas,
puedan ayudarles, videos a los que pueden ser invitados expertos de diferentes partes del mundo, porque por estos medios se pueden intentar cantidad de cosas novedosas que brinden una solución a lo que está ocurriendo. Expertos nucleares que, así como este grupo de la Organización Atómica, tengan información de lo que ocurre al interior de esta planta. Es que eso a mí me dejó muy pensativo, porque la visita de estos expertos, no todo se sabía. De pronto Zelensky tenga mapas antiguos del interior de la planta, pero estos miembros de la organización, en vivo y en directo, como se dice, las 4 horas que estuvieron allá, tomaron imágenes, fotos, videos, ubicaciones, entablaron conversaciones con los ucranianos, también expertos al interior. Y esto es bastante sospechoso, sobre todo con el tema de este operativo anfibio que ocurrió en la noche del viernes y en la mañana del sábado. Nos tenemos que adentrar en este tipo de temas, ya que esta información, pues escasamente, si ustedes ingresan, encuentran en la plataforma más grande de información, que más información tenga, sin mucho un párrafo o como mínimo 2, 3 líneas, pero definitivamente es cierto que esta escasez de información técnica clasificada sobre el interior de la planta, la capacidad, el estado de los daños, es la que evita que quienes hacen los editoriales, al no tener la información, pues no puedan dar algo más preciso. Sin embargo, podemos trabar el tema de las hipótesis, los supuestos, los simulacros, y utilizando estas técnicas, método socrático, podemos tarde que temprano llegar a un consenso en el que no es solamente quien hace las propuestas, sino cantidad cada vez más grande de pensadores, de personas como ustedes que hacen los comentarios, también pueden profundizar para ayudarle a estos líderes que muchas veces, y no lo hacen precisamente premeditadamente, pero por su incapacidad sobre el tema, su escasez sobre el tema de opciones, de presentar opciones, llevan a que una situación como esta pueda convertirse de la noche a la mañana en un Chernóbil, en algo desastroso que esperamos que nunca vuelva a ocurrir en Europa, y sobre todo en Ucrania que depende tanto de la energía nuclear, de estas plantas nucleares. Y yo pienso que ese control que tiene Rusia sobre este asunto, en definitiva, y aún luego de la llegada de esta Organización de Energía Atómica, la situación está en manos de Zelensky, de cesar los ataques a Erdogan, o de que la Federación Rusa adopte una posición más agresiva y se apodere del control de Nikopol, ahí al frente del río Dnieper, evitando ya que desde este lugar, al otro lado del río, continúen los ataques contra la planta nuclear. Amigos del canal, muy agradecido, y los espero mañana en otra